noches a todos. Hoy estamos aquí un día más en una entrevista Edufis y hoy tengo el honor y el placer de tener al gran Víctor, eh, una persona bastante reconocida en el mundo de la educación física y que se mueve también bastante en las redes sociales. Y bueno, es un placer tenerte hoy aquí, Víctor. Muchísimas gracias por haber aceptado tu invitación pese al poco tiempo del que dispones. Y como siempre hago en las entrevistas, me gustaría hacer una primera pregunta para que tú te presentes, una presentación sencilla para que la gente que no te conoce, que no creo que haya mucha, pues sepa quién eres y un poco también si quieres decir tus redes sociales, que yo las dejaré en la descripción del vídeo para que la gente te pueda ir a consultar más, pues adelante. Muchísimas gracias a ti, Rafa, en primer lugar, por este proyecto y para mí es un placer estar siempre en contacto con profes de educación física de todos los países y de todos los ámbitos y en todos sus proyectos. Y nada, en cuanto a las redes sociales, sí que es cierto que estoy en bastantes y bueno, el perfil siempre por el que se me puede encontrar es Víctor Arufe. Ahí vais a encontrarme en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en casi todas las redes sociales, menos en Tinder. En Tinder todavía no estoy. A lo mejor estoy algún día, pero ahí no estoy. De momento, Sí. muy bien. Y así a nivel profesional, si nos puedes explicar un poquito más para la gente que no te conozca. Pues a nivel profesional, pues yo soy profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de La Coruña y ahí parto docencia a los futuros docentes. Doy clase en el grado de educación infantil, en el grado de educación primaria y en el máster de secundaria y en el máster también de innovación e investigación. En todas las materias siempre relacionadas con la educación física. Es que es mi especialidad, entonces siempre doy formación a estos futuros docentes en ese ámbito. Muy bien. Vale, Víctor, pues empezamos si quieres ya con la entrevista. De forma resumida, vamos a hablar un poco de la revista que él lleva, Sportis, algunas preguntas que yo creo que van a ser súper interesantes. Y luego más adelante le preguntaré pues sobre cosas aisladas de la educación física, sus proyectos, una conversación que tuvo también con la ministra de Educación, bueno, algunas cositas también muy, muy interesantes. Pero primero de todo, Víctor, tú eres el editor jefe de la revista Sportis, una revista que hace poco subió a JCR, así que enhorabuena. Y te quería preguntar un poco cuál fue el origen de por qué querías ser editor jefe o por qué querías llevar una revista, por qué lo hiciste, básicamente. Pues ahí surge como curiosidad. Me considero, al igual que muchas personas, ¿no? Tenemos de forma innata esa curiosidad, pero yo intento mantenerla viva. Entonces, cuando participo como autor en una revista científica, pues me entra la curiosidad de cómo funciona la revista científica, ¿no? Y qué mejor manera de ver cómo funciona la revista científica que crear una revista científica. Entonces, de ahí fue esa fue la semilla que al final acabó en este proyecto pues, tan importante para nuestro ámbito y es una revista más dentro de las que hay en España de educación física. Y estamos ahí cuidándola y arropándola con mucho mimo para que cada año pues, tenga más prestigio y bueno, en ese sentido, esa fue la semilla de la curiosidad lo que me lleva a crear esa revista. O sea, entonces fue por mera curiosidad, ¿no? No fue a lo Sí, mejor sí, sí, por sí, otra motivación. Vale. Esa sí, fue solamente fue por eso. la principal. ¿Vale? Y como he dicho, hace poco subisteis a JCR. ¿Nos podrías explicar un poco cómo ha sido el proceso? Porque ya lleva años, ¿no? La revista, si ha sido muy difícil, todos los obstáculos que habéis tenido, si nos puedes describir un poco cómo ha sido. Sí, pues ahí sí que hay cierta confusión a veces por la gente, ¿no? Es decir, hay básicamente en el ámbito de las revistas científicas hay dos, digamos que factores de impacto que se tienen en cuenta por distintas agencias de evaluación de la calidad de investigación en el profesorado universitario. Y esos dos factores de impacto, uno es el que establece la empresa Web of Science y otro es el que establece Scopus. Entonces, en el caso de Web of Science, hasta ahora siempre hubo un listado JCR, que es un listado de revistas con impacto, y ellos lo publican cada año, lo renuevan, unas revistas se caen, otras revistas entran, y hasta hace años solamente había ese listado en Web of Science. Web of Science sabía que había un montón de revistas que no tenían impacto, pero que podrían tener en un futuro. Entonces, ahí fue cuando Web of Science crea como, digamos, como una segunda división
al igual que la Liga Española, pues Primera División y la Segunda División, ¿no? Y ahí crea lo que es el Emerging, el ESTI, conocido con las siglas de ESTI, que es un listado de revistas que pueden tener una buena progresión y indexarse en un futuro un JCR. Entonces, en Web of Science lo que consigue así, por un lado, es ampliar su catálogo de revistas científicas. No solamente esas de primera división, sino que también tiene unas de segunda división que en cualquier momento pueden subir a primera división. Entonces, eso fue una buena iniciativa de Web of Science porque la verdad, como revistas como la mía y como otras más pequeñitas y con menos andadura, pues pudimos entrar en los metadatos y en los algoritmos de Web of Science para que cualquier autor, independientemente de su país de residencia, pudiese encontrar nuestros artículos. Eso es yo creo que fue una buena gestión de Web of Science y desde aquí, pues lógicamente, solamente tengo agradecimiento hacia ellos. En el caso de Scopus no está haciendo eso y Scopus pues, en su catálogo tiene un menor número de revistas científicas, ¿no? Por este motivo. Pero el año pasado Web of Science nos sorprendió a todos con una nueva métrica que al margen del JIF, que era el factor de impacto clásico y tradicional, sacó un nuevo factor de impacto que es el JCI y estableció un nuevo índice JCR completamente diferente al otro. ¿Qué es lo que hizo? Pues juntar la primera división y la segunda división. Es decir, juntó todas esas revistas y utilizó un nuevo algoritmo mucho más fiable y que tiene en cuenta un montón de parámetros más completos que el anterior factor de impacto y con eso configuró el nuevo factor de impacto que es JCI. En ese nuevo factor de impacto, nuestra revista está situada en el tercer cuartil y está ubicada como segunda revista española con más impacto en el ámbito de las ciencias del deporte. Por tanto, bueno, yo creo que fue otro gran paso que hizo Web of Science, que es generar ese impacto que nos faltaba a nuestra revista, ¿no? Entonces, actualmente están conviviendo las dos métricas, tanto el JIF como el JCI se puede consultar en la página de Web of Science y seguramente en un futuro a lo mejor solamente quede el JCI, no lo sabemos, ¿no? Esto es una opinión mía, pero bueno, eso sabrá Web of Science cómo va a ser en un futuro, pero lo más seguro es que esos dos impactos no convivan, ¿no? Porque tampoco tiene sentido llenar de índices de impacto el ámbito científico. El JCI es más completo, tiene un mayor número de variables en cuenta y quizá a lo mejor sea esa apuesta. Vale, pues entonces, claro, ahora has hecho una descripción un poco de cómo funciona todo el mundo de las posiciones, del ranking dentro de los artículos científicos y para mucha gente le puede sonar a chino, ¿vale? Entonces lo que te quiero decir, ¿qué significa que una revista está en JCR? O sea, ¿qué beneficios tiene para ti que una revista se considere que está en JCR y para los autores también? Porque también puede ser que, bueno, sí que los tiene. Si nos puedes describir más o menos qué significa Sí, que, que eso, básicamente. para los autores es un reconocimiento extra, es decir, las agencias de evaluación del profesorado e investigadores te exigen que sea una revista indexada en ese factor de impacto, ¿no? Entonces, para ellos les sirve como mérito. Esto, bueno, es lógicamente muy discutible, etcétera, ¿no? Pero después también para la revista, ¿qué sucede? Que va a tener un mayor número de envíos, un mayor número de artículos recepcionados. Eso también es una mayor carga de trabajo para la revista y mucha presión en el sistema editorial. Esto lo están viviendo muchísimas revistas, ¿no? Que reciben a diario pues, un montón de artículos y estamos viendo pues, índices de rechazo, en algún caso del 90%. Es decir, de cada 10 artículos que reciben, 9 se rechazan. Por tanto, esto no es algo positivo para la ciencia, no es algo positivo ni para los investigadores ni tampoco para los gestores de revista, ¿no? Y también conlleva a una economía, a un círculo económico también que a veces es fraudulento y bueno, ahí entramos también con otros problemas asociados Mm. con el conocimiento científico Sí, sí, sí. y que están ahí a debate. Tocaremos ahora un poquito más esos temas, si te parece. Y entonces, a ver, claro que se me ha ido, espera un momento, se me ha ido. Sí, Sí, sí. claro, o sea, lo que te quería comentar ahora. Eh, ahora de momento, o sea, los profesores de universidad sí que necesitan publicar en artículos que tengan JCR, ¿no? Me refiero en revistas. Entonces, Sí. claro, eso significa que vuestra revista estará mucho más demandada que otras que no lo tienen.
Sí, nosotros hemos notado ya un incremento, pero sí que es cierto que todavía las agencias de evaluación en su normativa todavía tienen el índice clásico, no contemplan el JCI. Entonces, eso sí que requiere de actualización. La NECA, en este caso nuestra institución de referencia, debe dar respuesta y debe decir, oye, hacemos con el JCI? Lo tenemos en cuenta igual que el JCR clásico, el JIF, que es el factor clásico, o lo infravaloramos. Entonces, en ese sentido, es la NECA quien tiene que responder, ¿no? Para ver qué revistas. A mí no me gustan estas normas del juego personalmente, no me gustan porque veo muchas debilidades en el sistema y bueno, pero bueno, si la institución de referencia obliga a todos los investigadores a ir a X revistas a publicar por su impacto, pues eso tiene unas consecuencias, ¿no? Es como, yo siempre pongo el Mm. ejemplo, es como si ahora el gobierno te obliga a comprar solamente en Carrefour los alimentos. ¿Qué va a suceder? Carrefour se va a colapsar, va a haber ahí colas enormes para comprar una barra de pan, etcétera. Entonces yo creo que es algo que tenemos que evitar. Vale, perfecto. Y ahora a ti sí que quería preguntarte a nivel personal, si tuvieras que describir qué es la cosa más positiva que te ha aportado ser editor jefe de tu revista, de Sporty, ¿cuál sería? Pues me aportó muchas. También es cierto que me aporta mucha carga de trabajo, ¿no? Pero las cosas positivas yo creo que es un aprendizaje. Aprendizaje a la hora de ver distintas formas de redactar textos científicos por parte de muchas personas. Al final el editor siempre revisa todo lo que aportan los revisores, revisa los textos de los autores y eso te nutres. Estás haciendo un máster continuo en textos científicos y ves cómo redacta una persona, cómo redacta la otra, o incluso en distintas culturas o países se ve también distintas formas de redacción. Y eso yo creo que es lo más gratificante para mí, ¿no? Aprender de otros investigadores y creo que he mejorado mucho también mi redacción de textos de cuando empecé hace años a los textos que hago ahora. Claro, muy bien. ¿Y el aspecto más negativo así que tú veas de ser el editor jefe de Sportis? Pues ahí el negativo quizás son las altas horas, la cantidad de carga de trabajo que tienes sin estar remunerada ni cobrar nada a mayores, ¿no? Porque al final, claro, el tiempo es oro y tu tiempo y mi tiempo pues tiene la misma validez. Pero a veces la gente no piensa también que cobrar sea algo beneficioso para las revistas científicas. Yo siempre digo, cualquier trabajo profesional tiene que estar remunerado para que sea profesional. Porque al final el altruismo tiene un límite y tú puedes ser voluntario de algo durante un tiempo, pero no puedes ejercer una labor profesional como es la edición de una revista científica o una revisión profesional como hacen los revisores sin nada a cambio. Yo creo que ahí estamos equivocados a veces en ese planteamiento, ¿no? Por supuesto, tampoco se puede especular con ese mercado. Entonces ahí lo que yo creo que habría que hacer unas tarifas asumibles por parte de todos los autores que puedan contribuir a todos los gastos que conlleva una revista, que no solamente es el gasto de tiempo de revisores y edición, sino también gasto de maquetación, gasto de alojamiento, gasto de plugins, gasto de programas, de software, el gasto de los DOI, es decir, todo lo que hay en una revista científica tiene un coste y unos gastos que alguien está asumiendo. Entonces, claro, hay revistas que están financiadas y hay otras como la mía que no está financiada. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que ser un poco comprensibles y establecer un sistema editorial que beneficie a todos. Entonces, claro, o sea, vosotros o sea, no cobráis en lo de la revista, o sea, lo hacéis de forma No, altruista, por decirlo así, o sea, para seguir formándoos, o sea, que ni tanto tú como los que están, o sea, tanto los revisores no percibís ningún salario. no, nosotros no. Yo en su día, o sea, yo quiero cobrar. El problema, lógicamente, que al estar asociada a la universidad tiene una filosofía de no cobrar, ¿no? En ese sentido, pues yo no puedo tener esa libertad para cobrar. Pero sí que, o sea, entiendo y respeto a aquellos editores de revistas que cobran un mínimo para Sí. poder sobrevivir. Lo entiendo y lo respeto completamente. Incluso estoy a favor de eso. Pero en el caso de la revista de Sportis, como está asociada a la Universidad de La Coruña, la Universidad de La Coruña tiene su filosofía, en ese sentido, pues bueno, no se cobra ningún autor y es gratuita al 100%, ¿no? Tanto para acceder a sus textos como para publicar en ellos.
Claro, porque yo sí que me acuerdo cuando estuvimos viendo a ver a qué revista queríamos publicar, sí que habían algunas que tenías que pagar un precio por envío. Bueno, Sí, era si te lo aceptaban también, no eras, o sea, habían, no sé sí, si sí, hay sí. otros que sí que ya tienes que pagarlo por adelantado, aunque te Ah, lo exactamente. rechacen. Sí. Hay Ah, revistas que te cobran ¿sí? por adelantado. Sí, que de hecho algunas personas en redes sociales lo critican, ¿no? Pagar por no publicar. Claro, yo, o sea, yo entiendo esa revista que está cobrando por no publicar. Es decir, porque tu artículo va a ser revisado supuestamente por profesionales y te van a dar un feedback. Y eso, lógicamente, tiene un precio. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar esa cultura. Y, insisto, no estoy a favor de cobrar cantidades desorbitadas, sino un precio justo que cualquier persona lo pueda asimilar para ese proceso editorial. Lo mismo que sucede con un libro. Un libro tiene un coste sacarlo a la venta y eso alguien tiene que asumirlo. No he visto ninguna editorial que haga libros gratis. Es decir, tú tienes que pagar siempre un servicio de corrección de errores, de ratas, de maquetación. Y a veces, pues bueno, estamos mal acostumbrados y creo que un mínimo hay que hacerlo para ser profesionales. Sí, yo creo, yo también pienso como tú. Lo que pasa es que, por otro lado, sí que es cierto, y es lo que hemos dicho, que también hay una desconexión por parte de la gente que lee artículos, ¿vale? Que pueden ser mucha gente de profesorado, de colegios, y claro, como se desconoce todo el mundo de la revista que nos has descrito hoy, claro, pues somos un poco reacios. Yo lo digo por la gente pues Sí, eso, que sí, estoy en sí. contacto. Somos reacios a que tengamos que pagar por publicar. Pero por eso es tan Sí, importante que por parte de nosotros, del profesorado, estemos más interesados en cómo funciona el mundo de las revistas. Y yo creo que también las revistas tienen que intentar acercarse un poquito cada vez más a la gente que está trabajando en la realidad de colegios, universidades. O sea, yo creo que tendría que ser sí. un 50-50, ¿no? ¿Qué piensas tú, Víctor? Sí, sí, exactamente, sí. Yo ahí lo que sí, esto es un tema muy problemático y, Sí, y polémico, Rafa, que estamos abordando. lo sé, lo sé. Aquí podríamos hablar o sea, en profundidad horas y horas de todo esto. Pero yo, por ejemplo, ahí sí que voy a estar siempre a favor de que todos los textos sean de acceso libre, porque en ese sentido hay revistas que sabéis que hay que pagar por leer un artículo y puedes comprar todo el número, puedes comprar un artículo por X euros, pero yo ahí sí que ya comercializar con el conocimiento ya no me gusta tanto, porque el conocimiento al final beneficia a la sociedad y ese conocimiento debe estar de acceso libre para todas las personas, no solamente para investigadores, ¿no? Y en ese sentido, ahí ya tenemos un problema porque hay bases de datos con licencias muy caras a las que tú o otra persona no puede acceder si no está afiliada a una entidad que tenga que sea socio de esa base de datos, ¿no? Que pueda acceder. Entonces, yo ahí sí que lo veo perjudicial. Ahora bien, lo de enviar un texto a una revista científica para que lo revisen y lo maqueten y lo publiquen y que pueda mantener esa cadena, la editorial, pues yo veo bien cobrar un mínimo. Eso Mm, sí que sí, estoy a favor, pero yo insisto, también. en la revista Sports no lo hacemos por lo que os comentaba, ¿no? De que está asociada a la universidad y la universidad tiene una línea y la respeto, por supuesto. Muy bien, Víctor. Vale, pues ya dejamos zanjado este bloque de la revista científica, que la verdad es que yo creo que es muy interesante. Hemos quitado un poco la niebla esa, ¿no? Que existe muchas veces por parte de la gente de eso, de colegios, institutos, que no lo conoce. Ahora espero que con esta conversación pues, conozcan un poquito más cómo funciona. Y bueno, Víctor, vamos a pasar al otro bloque, un poco a la educación física general, y te quería hacer una pregunta, un tuit tuyo que se viralizó bastante, y es que hace poco estuviste con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y tuviste una conversación con ella. Si nos puedes describir un poco cómo fue, qué sensaciones tuviste, y si tú piensas que el mensaje se le quedó o hizo un poco oídos sordos, no sé, un poco. Describirnos cómo fue la situación, por favor. Sí, pues mira, la verdad que fue, o sea, fue un encuentro que yo creo que nunca más va a suceder porque fue una oportunidad de oro. O sea, jamás habría soñado que iba a poder cara a cara con la ministra presentar las evidencias científicas que hay sobre los beneficios de la actividad física en la niñez y en la infancia y en la adolescencia y cómo se puede implementar eso en el aula. Pero bueno, el encuentro fue un encuentro que fuimos seleccionados 10 docentes de toda España, de distintas áreas temáticas y distintas etapas educativas. La verdad, cuando recibí la invitación, te llevas sorpresa, no te lo crees. Te dices, bueno, esto es una broma de algún troll que hay por ahí por internet y que va a trolear, te va a mandar a ir a Madrid para encontrarte con nadie, ¿no?
Y no, o sea, realmente fue todo verdad, verídico. Y nada, en esa reunión que tuvimos de forma informal, la ministra pues, nos felicitó por toda nuestra trayectoria, tuvo muy buenas palabras hacia nosotros, transcurrió también un ambiente muy distendido, muy familiar, muy coloquial. En ese sentido, pues es de agradecer también a ella esta iniciativa, ¿no? Porque una ministra no tiene por qué reunirse con profesores y hablar de educación, ¿no? Tiene sus asesores y tiene también sus canales para hacerlo, pero bueno, eso ya marca pues algo importante en su carácter, en su personalidad, ¿no? Que nos quiere escuchar. Y en ese sentido, pues yo aproveché a elevar esa propuesta que es la que llevo luchando, al igual que otras instituciones y muchos de vosotros, de más horas de educación física, porque confiamos en ella y creemos en el fármaco natural que produce la educación física. Entonces, bueno, yo les presenté toda la propuesta y ella pues está de acuerdo con todo, está de acuerdo con todo lo que planteamos allí los 10 docentes, pero bueno, él ve la dificultad de encajarlo dentro del currículo educativo. Yo la reté a eso, mira, si lo haces, te saco a hombros y se lo dije así, te saco a hombros y vas a ser un país de referencia, o sea, vas a hacer que España sea un país de referencia para otros países. Yo le dije, mira, siempre el primer paso no es una locura. Cuando hay algo muy arraigado y que ya se lleva haciendo de forma repetida año tras año, década tras década, romper con eso, lógicamente, es una locura y vas a ser criticada y os van a criticar muchas personas, muchos profesores de otras materias, etcétera, pero estás haciendo un bien para la sociedad y seguramente vas a ser una imagen y un proyecto a seguir por parte del gobierno de otros países, porque yo eso no tengo duda. O sea, desde que el año en que España marque 5 horas de educación física y consigamos avances en distintas áreas, en ese sentido yo creo que vamos a ser un país de referencia. Entonces, bueno, el mensaje está transmitido. Ella ya es consciente de todo porque hay otros colectivos también, ¿no? Trabajando como el COLEF, del Colegio de Licenciados de Actividad Física, también está trabajando mucho en ese sentido y otras instituciones, y aparte está también la OMS con sus informes, la Agenda 2030 con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que no solamente soy yo, sino que aquí esto ya se lleva años trabajando y luchando. Pero bueno, yo tuve que aprovechar esa oportunidad para exponerlo personalmente y ojalá que estas palabras se sumen a ese pozo que hemos generado todos y que en algún momento pues que renazca y bueno, que hagamos esa locura inicial que hay que hacer, que es romper con la programación diaria escolar y meter 1 hora más de educación física ahí cada día. Pues muy bien, Víctor. La verdad es que yo creo que tu papel lo has cumplido perfectamente. Ahora falta a ellos saber si el mensaje les ha llegado. Pero sí, es lo que tú comentas. Normalmente romper lo que lleva preestablecido tanto tiempo siempre, siempre Sí, cuesta. sí. Y más en educación también, ¿no? Que siempre vamos arraigando muchas cosas y va todo muy lento. Entonces, pero bueno, tú el mensaje se lo transmitiste muy bien y de hecho yo creo que eso de llevarla en hombros y tal, seguramente se le haya Sí, quedado. eso sí, eso se lo dije y prometo hacerlo, ¿eh? Prometo hacerlo el día que haya un cambio de currículum. Me voy a Madrid, cojo a la ministra y la Sí, llevamos sí, a sí, hombros sí. allí. Ostras. Pero bueno, yo soy consciente que también ella, como política, pues tiene una gran responsabilidad, tiene mucha presión también de otros colectivos, porque al final, claro, nosotros somos de educación física y pensamos en lo nuestro, ¿no? Pero hay otros profesores de otras materias que están pensando en lo suyo y también reivindican lo suyo. Pero bueno, nosotros, nuestra labor es defender lo nuestro y tenemos evidencias científicas que a lo mejor otras áreas igual no hay tantas evidencias científicas, ¿no? Pero nosotros sabemos que a través de la educación física se puede trabajar cualquier contenido curricular y aparte que se puede mejorar una sociedad. Por tanto, pues bueno, ahí está transmitido. Muy bien, Víctor, pues muy interesante. Y ahora ya un poco más a nivel de proyectos que tú has llevado a cabo. También otro proyecto que se te viralizó mucho hace un año o dos, no me acuerdo bien, fue el del Fortnite, ¿no? No, no lo sé ahora a ciencia cierta si fuiste tú el desarrollador o uno de los desarrolladores, pero si nos puedes explicar un poco cómo fue el proyecto, en qué consiste rápidamente, porque yo eso sí que lo he llevado a práctica con mis chavales y tal, y la verdad que es muy interesante. Ahí sí que aplicas un poco más lo de si no puedes con tu enemigo, alíate, ¿no? Únete, Así, sí. únete. Sí, sí, Así sí. que si nos puedes explicar un poco cómo fue el origen, el porqué y todo el impacto que ha tenido. Pues sí, con Fortnite, la adaptación didáctica.
claro, cuando uno publica algo nunca sabe si es el precursor o si es el primero, ¿no? Porque tú lo publicas y piensas que es el primero, pero bueno, lo que es la adaptación didáctica que hice yo, no encontré ninguna antes, ¿no? Entonces, esa fue pues la que yo propuse, pero no sé si habría antes algunas parecidas o no. Pero bueno, en mi caso, ¿cómo surgió esto? Pues un día mi hijo vino a casa y dijo, quiero descargar este juego, Fortnite. Yo no sabía nada de lo que era Fortnite ni nada de eso. Y claro, como buen padre, pues tengo que supervisar a qué juegan mis hijos, ¿no? Entonces le dije, bueno, déjame ver con qué consiste este juego. Le vi la clasificación de PEGI, que es la que determina las edades recomendadas en función de los contenidos que tiene el videojuego y tal. Y bueno, aunque tenía por aquel entonces, creo que mi hijo tenía 10 años, 11 años, era de 12 años el Fortnite, pero bueno, como son buenos chavales y mis hijos si se portan bien y van bien en todo, pues ¿por qué no? Van a jugar, ¿no? Pero popularmente y socialmente estaba etiquetado como un juego muy agresivo, muy violento, que generaba violencia. Incluso había noticias de niños bueno, que se habían meado en la cama por jugar horas y horas y otros que sabían no sé qué. Bueno, un montón de noticias negativas, ¿no? Pero yo siempre intento ver las dos caras de la moneda, la parte esa y también la parte científica. Entonces me metí en la base de datos para investigar si había algún artículo científico publicado con los problemas de Fortnite en la infancia y adolescencia y no encontré ninguno. No encontré ninguno. Había un artículo que hacía referencia a pornografía, que era una vez que se cayó Fortnite, había aumentado el número de páginas de visitas a webs pornográficas. Y entonces, bueno, me llamó la atención ese artículo científico. Y luego había otros dos artículos científicos, pero eran del ámbito de los videojuegos y economía. O sea, no tenían nada que ver con temas de salud. Por tanto, no había ningún aval científico de que este videojuego hace que tu hijo sea violento. Eso es una invención popular y social que, lógicamente, de cara a la prensa, pues alarma mucho a las familias y las familias lo que hacen es quitar el videojuego al niño. Yo le dejé jugar a mi hijo, incluso jugué partidas con ellos, con sus compañeros de clase, etcétera. Me gustó el videojuego, me gustó mucho y enseguida le di la transferencia al aula de educación física. Dije, bueno, esto en un pabellón debe ser la leche. O sea, jugar en todo el pabellón, poner material disperso y empezar a coger balas y simular, o sea, balones y simular balas. Y el peto, pues es un escudo de protección. O sea, hice todo el diseño de esa adaptación didáctica, la publiqué en el blog, la presenté al certamen de Simo Educación, tuve la suerte de que fue premiada con el primer premio, la mejor experiencia de gamificación, que ahí fue muy atrevido por parte del jurado de Simo, ¿no? Dar a una experiencia aparentemente violenta y tal, y ese morbo de premiar esa experiencia basado en un videojuego violento socialmente fue lo que hizo que la prensa lo difundiese muchísimo. Y me sorprendió la cantidad de prensa que contactó conmigo, prensa nacional, internacional de Argentina, de México. O sea, hay un montón de noticias vinculadas a esa adaptación con el titular de un profesor español utiliza un videojuego violento en sus clases. Entonces, claro, al final se desvirtuó un poquito todo lo que es la adaptación didáctica, que la gente piensa que llevo el videojuego a clase y que juegan los niños. Bueno, se desvirtúa todo, ¿no? Pero eso fue lo que lo hizo popular y en parte me favoreció. Y gracias a eso, muchísimos profes contactaron conmigo, lo llevaron a cabo en sus aulas y un feedback siempre positivo. No hubo ningún profe que me dijese algo negativo. O sea, los profes siempre fueron feedbacks positivos, de que el alumnado nunca estuvo tan motivado para hacer actividad física. Hay gente que hizo unidades didácticas con Fortnite, hay otra gente que lo ponía como últimos minutos de la clase de educación física si se portaban bien. Entonces, los niños van consiguiendo esos cromos para completar la planilla de niveles y bueno, y trabajan múltiples contenidos del área, ¿no? Desde expresión corporal a temas de habilidades motrices, condición física, estrategia, trabajo cooperativo. Bueno, yo creo que tienen una riqueza muy buena para nuestra área. Y también hice una investigación. Gracias a 30 profes que colaboraron, pues pasamos unos cuestionarios y también evaluamos ahí el nivel de percepción de autoestima, de valores, de juego limpio, aceptación de reglas y fueron también unos resultados muy positivos que publicamos en un artículo científico. Entonces yo creo que al final la experiencia, pues gracias al jurado de Simo que le dio ese valor, pues se difundió muchísimo y fue una experiencia, como bien dices, que muchos profes habéis hecho y Sí. que también me habéis enviado ese feedback muy positivo, muy positivo. Sí, sí, yo es que lo hice también, lo hice el año pasado y la verdad es que yo Sí, también solamente tengo buenas palabras y fue un juego,
fue una dinámica aislada. Si ya lo contextualizas dentro de una unidad didáctica y todo eso, Sí, vamos, sí, 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 los sí, beneficios pueden ser muchísimo más grandes. Pero sí, bueno, básicamente sí que vi eso que se viralizó mucho. O sea, será de tus proyectos que más se ha viralizado, puede ser, ¿no? O de los sí, más sí, potentes. sí, yo creo que sí, yo creo que fue el que más, sí, Y bueno, también deciros que voy a dejar, aunque ya lo he dicho antes, en la descripción del vídeo tu página web, que tienes un blog, ¿no? Que vas publicando sí. cada X tiempo cosas muy interesantes. También lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y bueno, Víctor, pues la verdad es que muy interesante. Y ya para terminar esta entrevista, esta conversación, me gustaría, si no es el Fortnite, ¿vale? Que nos dijeras cuál es el proyecto que tú te sientes más orgulloso o que más a nivel personal te ha enriquecido? O sea, ¿cuál de todos los que has hecho, ¿vale? Ya sé que has hecho libros, Sí, también sí, tienes sí. lo del proyecto de Sportis, bueno, muchísimas cosas. ¿Cuál es el que más a nivel personal te ha enriquecido? Pues es difícil, les pregunta Rafa, porque Ya, todos, o sea, todos tienen unas cosas muy positivas, todos, 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 pero quizá a lo mejor por la parte humana, la organización de congresos es lo que más me gusta por conocer a grandes referentes, estar con ellos, compartir momentos también con los asistentes, que vienen un montón de profes siempre a los congresos y compartir pues, momentos de café con ellos. Yo creo que esa es una parte muy positiva, ¿no? Sobre todo la esfera social que promueve, esa pero sería, es ¿no? difícil. Entonces, o Sí. sea, sí, a nivel personal la que más te gustaría es cuando tú organizas un congreso, ¿no? O cuando Sí, participas. organizar congresos. Organizar congresos que llevo más de 30 organizados ya. Pues muy bien, Víctor, pues esto es todo. Espero que te hayas sentido bien. Yo creo que hemos tocado bastantes temas bastante interesantes que no se suelen tratar, sobre todo el de la revista. Sí, Y decirte otra vez, una vez más, que muchísimas gracias por dejarte tu tiempo con nosotros, por haber participado y bueno, por arrojar un poquito más de luz al mundo de la educación física. muchísimas gracias a ti, Rafa, por todo lo que haces. Gracias.